ya la hermandad llevaba muchos años de rodaje y demás, yo me hice donante por otro donante, que es la forma más habitual en la que uno se hace donante, ¿no? Conoces a alguien que dona sangre y demás, te lo dicen, el boca a boca es importante, aparte de todas las campañas que nosotros hacemos. Y bueno, y siempre te tiene que animar, porque la primera vez parece que cuesta un poco, ¿no? Entonces yo por un amigo pues fui a donar, no sabía lo que era realmente donar, y cuando te explican que realmente la sangre es necesaria y es insustituible y que no se puede comprar en un laboratorio y tal, y te das cuenta que realmente pues no es nada trabajoso y no es algo que entraña dificultad y que incluso te encuentras muy bien después de donar, pues la verdad es que te vas enganchando, sigues donando y además estás haciendo algo atractivo. Bueno, nuestra llegada a la hermandad, pues mi llegada a la hermandad fue desde el primer día que vine a donar. Yo acababa de llegar a Cuenca y bueno, pues lo que pasa, en mi trabajo tenía horas por la tarde que podía salir a pasear, a andar. Y bueno, surgió venir a visitar a un amigo que estaba ingresado al hospital y resulta de que llego a la puerta y antes estaba controlado el tema de entradas a las visitas y me dicen que no podía entrar. Bueno, digo, pues que yo quería visitarle, no, es que esto está controlado. Dice, bueno, usted verá, dice, pero una de las cosas que usted puede hacer para poder entrar a ver a su amigo es tener el carnet de donante de sangre. Digo, pues si ahora da la casualidad de que me traslado a Cuenca, ahora es cuando más tiempo voy a tener, y siempre ha sido una cosa que he tenido ahí en mente para decir, voy a ser donante de sangre. Digo, pues ahora mismo voy a la hermandad de donante de sangre. Dice, pero que sea verdad, decía tú, fíjate. Digo, claro que es verdad. Digo, pero con mucho gusto le voy. Y ahora mismo me hago donante y cuando salga y me den el carnet, voy a venir y se lo voy a enseñar. ¿A que sí voy a poder subir a ver a mi amigo? Claro que sí, dice, todos los días que vengas. Todos los días que vengas al hospital con tu carnet de donante de sangre, podrás acceder a visitar al enfermo que vayas a visitar. Bueno, pues pasé a la hermandad y como tenía cierto tiempo, pues me ofrecí. Digo, mira, digo, es la primera vez que vengo, digo, además es la primera vez que voy a hacer lo siguiente, además de hacerme donante de sangre, me voy a hacer donante de órganos y me voy a hacer hasta voluntario y todo. Digo, vamos, digo, yo no quiero... Te hizo un pleno, en una palabra. Sí. Se fundó en el año 72. Antes de, cuando hablamos un poquito de la historia, antes de haber una hermandad de donantes de sangre, cuando la gente venía al hospital y tenía una intervención quirúrgica, normalmente tenía que buscar a alguien que tuviese su grupo sanguíneo, por si necesitaba sangre. Generalmente era un familiar, porque sí suele pasar que en las familias se tienen los mismos grupos sanguíneos, ¿no? Y entonces, pues, claro, con la proliferación también de las intervenciones quirúrgicas y una época que hubo de muchísimos accidentes de tráfico, cuando se empezó a circular más, se necesitaba sangre. Y se empezaron en toda España, más o menos al mismo tiempo, a crear las primeras hermandades de donantes de sangre. En Cuenca se creó en el año 72, porque tenemos allí las actas de constitución y demás. Y pues a partir de entonces, con un presidente, con unos voluntarios, con un secretario general, pues con los órganos más o menos que hay hoy en día, pero con muy poquita gente y con muchísimo trabajo, mucho esfuerzo y mucha labor, se fueron afiliando gente para donar sangre. Hasta hoy que tenemos más de 30.000, o sea, quiero decir, desde el año 72 hasta hoy, pues el camino ha sido muy largo, el recorrido ha sido muy largo. Sí, realmente en Cuenca una historia, pues hombre, conocida a través de las personas que dieron los primeros pasos, los primeros años. Pero claro, yo cuando ya me hice donante, pues la hermandad llevaba 7 años funcionando. Pero estaba todo muy reciente todavía, o sea, todavía se llevaba, yo recuerdo de ir a los pueblos y la gente pues llevaba a los centros de salud de los pueblos colchones y camas que tenía, para que se pudiera hacer la extracción. De Cuenca no se iba con camilla ni nada de eso, y había voluntarios que, bueno, pues llevaban las Coca-Colas en cajas para dárselo de una manera en un furgón, en una furgoneta. Y había comercios cuando se
cuando hablo de la hermandad de Cuenca, del donante de sangre de Cuenca, había algún comercio de Cuenca que cogía sus furgonetas particulares y las, de alguna manera, las dejaba para que ese día se fuera distracción a los pueblos. No tenía el sistema sanitario, no tenía furgonetas. Y realmente los primeros donantes que surgieron el primer año de su fundación en Cuenca, de la Hermandad de Donante de Sangre, generalmente eran funcionarios porque venían a través del sistema sanitario y de los organismos oficiales que había, del Ministerio de Agricultura, de todos los organismos que había oficiales, de todos los ministerios que había oficiales, de la Seguridad Social, eran los primeros que de alguna manera a través del gobierno civil, fijaros, los puso en marcha para que ellos mismos, por así decirlo, funcionarios generalmente, y luego amigos, conocidos y sus familiares, fueran los primeros que generaran los números de donantes de sangre, los primeros números de donantes de sangre de Cuenca. ¿Por qué? Pues porque veían que estaba avanzando la medicina, que estaban salvándose cantidad de vidas, gracias a la donación de sangre, y que se necesitaba sangre y que no se podía esperar, si alguien necesitaba sangre en el Hospital de Cuenca, que trajeran de Madrid, que fueran con un furgón o con un camión o con una moto, ¿entiendes? A ver cómo eso se podía. Entonces, claro, la historia había que tenerla cerca, porque todo lo que se generaba, como bien decía Luis Miguel, de accidentes y demás, pues había que solucionarlo sobre la marcha de alguna manera. La base es la donación de sangre, y a partir de ahí todo el que quiera donar órganos, por ejemplo. También podemos hacer el registro de donantes de órganos. Donantes de médula ósea, que ahí sí que estamos haciendo campaña, porque cada día va a ser, por desgracia, más necesario que haya donantes de médula ósea por el tema por el tema oncológico, ¿no? Los famosos tumores, y además los más graves, que son los de sangre y demás, las leucemias y todo eso, pues prácticamente el único tratamiento que hay es el trasplante de médula ósea. Para ser donante es tan sencillo como hacerte una analítica de sangre. Si tienes que ser donante de médula ósea, depende de la gravedad, porque probablemente de la misma sangre te pueden sacar los componentes que se necesitan, porque es regenerar la sangre del enfermo con una sangre que sea compatible en un 99 y pico % de la carga genética. O sea, realmente es una donación de genes más que de médula ósea, porque claro, en cuanto utiliza la palabra médula, la gente le da miedo, porque todo el mundo piensa en la médula espinal. No, la médula ósea está en la caña del hueso, y donde más hay es en el hueso de la cadera, en el fémur o en la cabeza del fémur. Entonces, normalmente o probablemente se podría hacer con sangre, pero llegado el caso sería hacer una punción y sacar de la médula ósea las células madre, y con eso ponérselo al receptor, y que empiece su cuerpo a generar las defensas que ha perdido, ¿no? Que es una lucha al final de las defensas de los anticuerpos contra el cáncer. Ten en cuenta que la médula ósea a veces no varía, igual que en la sangre. Hay veces que los parientes o los familiares más directos tienen el mismo grupo sanguíneo, sin embargo en la médula ósea el banco que hay es a nivel mundial. O sea, yo puedo ser compatible con un señor de Afganistán, o un señor de Minnesota puede ser compatible contigo. Eso es lo bonito de ser donante de médula ósea, y por eso se lleva un registro a nivel mundial. Tú, cuando eres donante de médula ósea, vas a formar parte de un registro mundial. La donación por aféresis es cuando tú te pones a donar y por medio de una máquina sale tu sangre, quitan el componente que se necesita y tu sangre vuelve otra vez. Técnicamente es una donación de una parte solamente de la sangre. Que piensen en los demás, simplemente. Cuando una persona se para a reflexionar, cuando dejamos de tener prisa y nos paramos y pensamos en los demás, en la cantidad de gente que alrededor necesita algo nuestro, ser donante no cuesta ningún trabajo, al contrario. Tan sencillo. Yo
añadiría una frase que se llevaba antes mucho. Cuando empezaron las hermandades de donantes de sangre, se difundía por megafonías, naciones, donde acudimos y de otras provincias acudían, en donde decían: practica el hoy por ti, mañana por mí. Simplemente. Y todo es más fácil y todo es mejor para todos. Esa es una gran frase.